En el nombre del Señor Jesucristo, les saludo en amor cristiano. Que la paz del Señor Jesucristo sea con la iglesia del Señor Jesucristo. Quiero leerles en Mateo 3, versículo 13 al 17. Dice, bautismo de Jesús. Usted lo puede buscar en San Marcos 1, del versículo 9 al 11. Como también en el libro de Lucas 3, del versículo 21 al 22. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista predicaba el Evangelio él por la orilla del río del Jordán. Mucha gente salían a él y eran bautizados en el río del Jordán por Juan el Bautista, confesando sus pecados. Jesús también vino y se bautizó por Juan el Bautista en el agua. Inmediatamente Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Desde ahí Jesús, más o menos en un periodo a los 30 años de edad, se bautiza por Juan el Bautista. Jesucristo a los 30 años de edad comienza su ministerio, solamente por 3 años y medio. Jesús empezó a predicar, llamó a 12 discípulos. Él llama a los 12 discípulos. Vamos a leer aquí en Lucas 4. Lucas 4, versículo 12 al versículo 15. Jesús principia su ministerio. Vamos a leer, dice así, Jesús se bautiza entonces por Juan el Bautista, comienza su ministerio a los 30 años, por 3 años y medio nomás. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad
marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo de Dios. Es decir, comienza el ministerio del Señor Jesucristo, lo comienza a los 30 años de edad. 3 años y medio nomás. A los 33 terminó. Al comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo lo hizo bajo el poder de Jesucristo, con milagros, con muchas cosas. El ministerio sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, caminaba sobre el mar, limpiaba a los leprosos, le daba de comer a los pobres, multiplicaba los alimentos. El Señor predicó bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción, llamando a 12 discípulos, a 12 hombres, 12 apóstoles de Jesucristo. Los llamó para su ministerio, que fuesen ellos seguidores de Jesucristo. Jesucristo hecho carne, Jesús hecho carne, comenzando su ministerio. Predicando el Evangelio. Los apóstoles, los 12, fueron bautizados por Jesús. Por Jesús fueron bautizados en la agua sumergida, porque eran seguidores de Jesús en su ministerio. Jesús entonces bautizó a sus discípulos, o mandó a bautizar a sus discípulos. Y al mandarlos a bautizar, Jesús manda a bautizar en las aguas sumergidas, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Los discípulos, dentro de los 3 años y medio, fueron al comienzo de su ministerio. En el primer año por ahí, a lo mejor, fueron bautizados en las aguas sumergidas y fueron seguidores de Jesucristo. A donde iba Jesucristo, los 12 apóstoles iban, y también había más gente que los seguían, pero solamente los 12 apóstoles eran los seguidores de Jesucristo. Jesucristo comienza su ministerio a una edad de 30 años, termina su ministerio a una edad de 33. ¿Cómo lo termina? Siendo muerto en la cruz, siendo colgado en una cruz, crucificado. Ahí terminó el ministerio del Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en San Mateo 27, versículo 32 al 55. Crucifixión y muerte de Jesús a los 33. Día viernes, expuesto a la muerte y muere Jesús día viernes. El día viernes, crucificado en la cruz, murió.
De ahí lo bajaron de la cruz y le dieron sepultura. De ahí Jesús bajó hacia abajo a la tierra el día viernes. ¿A dónde? Bajó al lugar donde estaban los muertos, que estaban al paraíso de la tierra. Bajó hacia la tierra el día viernes, cuando muere. Y allí estuvo el día de reposo, día sábado, con ellos. Todo ese día sábado, Él hablándole, lo fue a buscar para traerlos hacia arriba a la resurrección. El día domingo, de madrugada, el Señor Jesucristo resucitó. San Mateo 28, versículo 1 al 10. Voy a leer solamente algunos versículos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María y Magdalena, la otra María, a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahí Jesucristo, las mujeres fueron al sepulcro y lo vieron resucitado. Al ver Jesús resucitado, las mujeres conversaron con él. Jesús les dijo: anda y avisa a mi discípulo para que yo vaya hacia ellos. En la resurrección se apareció Él. En esa resurrección Jesucristo se apareció por 40 días a sus discípulos. Cuando resucitó Jesús, el primer día de la semana, día domingo, se abrieron los sepulcros, el sepulcro de Jesús y todos los sepulcros de los santos. Y los santos se aparecieron a las ciudades. Jesús se apareció. Las mujeres, cuando van a verlo, en otra escritura dice, quieren tocarlo. Y él dice, no me toques porque tengo que ir a mi Padre. Él fue al cielo y volvió. Y se apareció a sus discípulos dándole las últimas instrucciones en la resurrección, en la cuarentena. Cuando se aparece por 40 días, aquí tenemos la primera comisión, Mateo 28, 19. Como también tenemos San Marcos 16, 14 al 18, Lucas 24, del 36 al 49, San Juan 20, del 19 al 23, la comisión. Y vamos a leer la primera comisión en Mateo 28, 19. Porque tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí el Señor Jesucristo le está dando la comisión. Y esta comisión que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos para que ellos, ¿cierto?, fuesen haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la segunda comisión, donde los manda decir. Jesús comienza a los apóstoles.
Jesús comisiona a los apóstoles. Vamos a ver. Finalmente se apareció, es decir, San Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí en San Marcos 16, 15, 14, 16, leímos los versículos, entonces, donde el Señor le está dando la comisión. Echen fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, al poner las manos sobre los enfermos, ¿cierto? Entonces, y manda bautizarlos. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es San Marcos, la segunda comisión. Vamos a ir a la tercera comisión. Lucas 24, 36 al 49. Jesús se aparece a los discípulos. Vamos a leer del 36, dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, estando ellos atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a nuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque aún un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: ¿para qué? Pues, pasando a un palo de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os he hablado aún vosotros, que era necesario que se cumpliese lo dicho, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así será escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
He aquí, yo envío la promesa del Espíritu Santo sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí, en esta tercera comisión de Lucas 24, donde leímos del versículo 36 hasta el 49, ¿cierto? Donde Él se aparece a sus discípulos, come con ellos y le está dando las instrucciones para cómo ellos vayan y prediquen el Evangelio. Y después que le dice quedado en Jerusalén, no vayáis a ningún lugar, quédense en Jerusalén, no vayan, hasta cuando ustedes sean revestidos con el poder del Espíritu Santo. Ahí vayan y prediquen. Entonces los apóstoles de Jesucristo, en la resurrección, por 40 días, ellos no fueron a ningún lugar a predicar. Jesús le da solamente las instrucciones, Mateo 28, 19, San Marcos 16, 15, como Lucas 24, ¿cierto? El versículo 45 al 49 le da las instrucciones para que vayan, pero ahí en Lucas 24 los detiene y le dice, no vayáis a ningún lugar. Es decir, hasta cuando ustedes sean revestidos con el poder del Espíritu Santo, ahí van a ir a predicar la palabra del Señor. Entonces los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, no fueron. El Señor le está dando la comisión, ¿cierto? Le está dando la comisión, dándole la comisión, cómo deben de bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dice ahí en Mateo 28, 19. En San Marcos les dice, San Marcos 16, 15, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Y en mi nombre harán todas estas cosas. Lucas 24 los manda a predicar, pero ahí viene y los detiene, les dicen no vayáis a predicar. Entonces los apóstoles no fueron a predicar hasta que ellos iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo. En la cuarentena, donde Jesús se apareció por 40 días, donde Jesús en el primer día de la semana, ¿cierto? En el primer día de la resurrección le da la comisión para que hagan las cosas, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, San Marcos 16, 15, en mi nombre harán todas estas cosas. Lucas 24, ¿cierto? Del 45 hacia adelante, les dice, en su nombre predicarán, lo que dice Lucas, porque ahí está Lucas hablando en su nombre. Y Jesús y San Marcos escribe en mi nombre y Mateo escribe en el nombre de él. Entonces estas son las comisiones que Jesús está diciéndoles, háganla, pero después les dicen no la hagáis, la van a hacer ustedes cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, suban al aposento alto y quédense allí. Entonces ellos no fueron a predicar, no fueron con estas comisiones, porque tenía que venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, entonces ellos iban a ir
a predicar. Pero en la cuarentena, cuando Jesús se apareció por 40 días a sus discípulos, ¿cierto? Y después se fue a los 40 días, los apóstoles de Jesucristo no fueron a predicar, se quedaron hasta cuando ellos sean revestidos con el poder del Espíritu Santo. Terminamos este pequeño mensaje. Viene otro mensaje donde habla, el segundo mensaje donde habla, donde los apóstoles van a ser revestidos con el Espíritu Santo. Amén y amén.